Salutación, saludos, bienvenidos al Sapiens, les habla su amigo Ferran Prat. Después de tantos años, manteniéndonos con determinación, porque vimos lo que vimos, estuvimos donde estuvimos, más todo lo que hemos ampliado en datos, contactos y, en definitiva, muy correctos análisis, el tiempo nos ha dado la razón. No estamos solos en el universo. Y hoy estoy muy contento porque vamos a saludar a un buen amigo colaborador que, bueno, pues también hace sus pesquisas informativas y sobre el tema extraterrestre, el tema alienígena, el tema ufológico, el tema exopolítico, en definitiva, sabe mucho. Saludamos a Pedro Mira. Pedro, muy buenos días y bienvenido a Sapiens. Hola, muy buenos días, Ferran, amigo. Encantado de estar con todos vosotros, con los amigos de Sapiens y contigo, por supuesto. Hacía modo de introducción un poco, pues aquello, ¿no? Porque todo parte de una experiencia en la vida, ¿no? Incluso parte de la experiencia del cruce de un espermatozoide con un óvulo, pues allí hay una experiencia genética y se desarrollan cosas. ¿Quién no ha tenido una experiencia que ha visto una anomalía aérea, si es que ha tenido la ocasión, y nos ha hecho más de una pregunta? Y a lo mejor no ha encontrado respuestas porque la pregunta no se la hacía correctamente, pero si te haces la pregunta correctamente y sabes un poco de, podríamos decir, del método científico, de ir descartando cosas hasta que llegas a una buena conclusión, te das cuenta, y es lo que yo experimenté hace pues ya unas cuantas décadas atrás, de que no estamos solos en el universo, que hay unos ingenios aeronáuticos que no son de construcción humana. Y hoy, estos días prácticamente, está cayendo en cascada muchísima información. Pedro, la realidad extraterrestre ya no pertenece al mundo de la ciencia ficción y al cine, sino que pasa a ser, ya lo era, pero se había ocultado pues a la sociedad, pasa a ser una preocupación. Sí, estamos viviendo tiempos que evidentemente están siendo caracterizados por la desclasificación de todo el material que estamos viviendo estos últimos tiempos, pero bueno, es algo que también tenemos que tomar con cierta cautela, ¿no? Porque, bueno, es un tema que ciertamente nos llevan también negando al menos más de 70 años que se sepa, ¿no? Porque los militares desde Roswell y Aztec en adelante tenían pruebas irrefutables, sobre todo digo los militares porque son los que más acopio de pruebas y de elementos de peso en el tema OVNI, en el tema de existencia extraterrestre, son los que tenían las pruebas más contundentes y lo han estado negando y lo han estado evidentemente silenciando porque el hacerlo público de una manera total, sin cortapisas de ningún tipo, nos llevaría evidentemente a generar un caos, no solo en lo social, sino en lo religioso, en lo económico y evidentemente también en lo militar, ¿no? Porque estas civilizaciones extraterrestres que no sabemos cuáles son sus intenciones, pues nadie sabe realmente si son amenazantes para nuestra especie, y lo que es evidente es que con su antigüedad y con su tecnología, los sistemas defensivos que tenemos no serían suficientes, por tanto los militares pasarían a un segundo plano. Por eso digo que es algo que hay que tomar con cierta cautela, ¿no? Porque yo en lo personal no confío al 100% en nada de nada, ¿no? Sobre todo en este momento, ¿no? Porque, bueno, este momento... porque siempre han decidido contarnos, ¿no? Han asomado la oreja para desclasificar, y yo es algo que siempre me lo tomo con la guardia subida, porque no hay que olvidar que es un tema, ¿no? En concreto el de la amenaza extraterrestre, porque se enfoca de esta manera, que nos iban a decir, por supuesto, que estamos siendo visitados, que hay vida en otros lugares o el fenómeno real, y bueno, conociendo cuáles son las principales fuentes de información, pues conociéndolos cada vez más, pues iba a ser presentado como una amenaza, ¿no? De hecho, así está descrito incluso en el proyecto Bluebeam, ¿no? Es un proyecto que desde hace mucho tiempo, cada vez que aparece algo así, es presentado siempre de algún modo como una amenaza extraterrestre, pero no es solo una opinión personal, sino que lo corrobora el proyecto Iron Mountain, ¿no? Que entre otros versa este proyecto, que se reunieron entre
entre 1961 y 1962, creo, si no me equivoco, para debatir y crear estrategias, ¿no? Sobre todo para controlar la sociedad en tiempo de paz. Y entonces hubo dos principales conclusiones y estrategias importantes, ¿no? Siendo una de ellas el inculcar un miedo a la población, y posteriormente crearon toda la estrategia del cambio climático, que es una pura falacia, en mi opinión, ¿no? No porque no esté cambiando el clima, sino porque son esos poderes ocultos, esos master puppets, los que están provocando estos cambios, como la creación de tornados, lluvias torrenciales, terremotos, ciclones, tifones y demás, ¿no? Y otro de los puntos era obviamente la amenaza extraterrestre, una amenaza foránea, ¿no? Y si ponemos un poco de atención a la historia, esto ya lo comentaron el presidente Bush y Gorbachev cuando hablaron del nuevo orden mundial, ¿no? Y bueno, es algo que ciertamente me enerva, puesto que se evidencia una intención por distraernos con cortinas de humo, con serpientes periodísticas, ¿no? Porque siempre son una causa subyacente, ¿no? De que obviamente hay una causa, como digo, que siempre está por ahí debajo, ¿no? Que está subyacente, la que nunca es beneficiosa para el conjunto de la humanidad, y que se dirige más a dominarnos y a controlarnos y tenernos amedrentados y tenernos expectantes. Entonces yo personalmente pues me lo tomo con cierta cautela, porque evidentemente y a las pruebas de los últimos días me remito, los informes tampoco aclaran definitivamente nada al 100%, es decir, se lo toman con mucha cautela, y en lo personal opino que es un poco más de lo mismo. De hecho, si buscamos un cierto paralelismo, está sucediendo lo que sucedía en la antesala de esta innombrable situación sociosanitaria global, ¿no? Que habían datos, habían más que evidencias de que estaba sucediendo algo en algún lugar del planeta, que personas tenían una sintomatología muy extraña, y que, bueno, pues ahí estaba, ¿no? Quiero poner el ejemplo porque en el tema extraterrestre parece que están haciendo lo mismo. Y hasta el punto, bueno, y permíteme el inciso, porque hablabas del cambio climático. Estos días en Canadá está viviendo una ola de calor brutalmente inusual. Tan inusual como lo que sucedió en Shag Harbor, en Canadá, y hace un tiempo, en el cual vieron multitud de personas, incluso agentes de la Real Policía Montada del Canadá, como un objeto en pleno cielo nocturno, que era un objeto, pero en realidad era, o sea, primero uno y después pareció que se fragmentaban cuatro, si es que no era un efecto óptico a la vez, ¿no? Que se sumergía en este lago canadiense a una inclinación aproximadamente de 45 grados, y que, bueno, el Departamento de Defensa de Canadá luego realizó pues una búsqueda bajo el agua de qué era aquello que tanta gente, incluso gente autorizada por su cargo, vieron sumergirse, y a cierta relativa rápida velocidad. Y allí pues algo debieron ver, algo vio como mínimo muchísima gente, que entre ellos no se conocían. Incluso acuñaron alguna moneda a título oficial, Canadá, y aparte que se cotiza mucho esta moneda, conmemorativa, aquel extraño evento, podríamos decir, alienígena, porque que se sepa, naves así aún no se han construido. Pero el tema que nos ocupa hoy es por qué está habiendo nerviosismo en las altas capas, podríamos decir, de influencia militar. En departamentos de defensa, en departamentos de inteligencia. Y hace poco, Pedro, el Pentágono, pues lo que antes negaba, ahora confiesa. Y confiesa que no haya explicación para ojo, que son muchos más, pero para 143 casos de objetos voladores no identificados, y ahora ya lo que descartaba, ahora ya no lo descarta, que sean de otros mundos, que sean extraterrestres, de fuera de la Tierra.
Pedro, esto marca un antes y un después. Ya no lo dice Pedro, ya no lo dice Ferran, ya no lo dicen investigadores independientes. Esto ya es una realidad, podríamos decir, estatal. Sí, así es, Ferran, y ciertamente se ha enfocado de la manera que tú muy bien acabas de relatar, pero, como digo, siempre queda al albedrío, ¿no? Al libre albedrío de quien tiene esos documentos delante, de que se lance a afirmar al 100% de que estamos ante una desclasificación completa de un fenómeno. Pero permíteme, Pedro, no puede haberla por la sencilla razón, por los impuestos. Tú pagas unos impuestos para tener una seguridad. Tú pagas unos impuestos para tener una sanidad. Tú pagas unos impuestos para tener una red de carreteras que te puedas transitar con coche, autocar, sea como sea. Tú pagas impuestos. Si de repente se reconoce de que hay otra inteligencia, que son varias, pero bueno, una, que tiene una tecnología muy superior a la que conocemos, que a lo mejor son hostiles o son benévolos. Esto puede ser. Que tiene un montón de ítems que los desmarcan, entonces, ¿qué sentido tienes tú de que pagues impuestos? Claro, es lo que he mencionado al inicio, he hecho referencia a que el cataclismo sería a todos los niveles, porque creo que era Freixedo, apuntaba el gran Salvador Freixedo, que cada vez que aterrizaba un platillo volante era como ácido sulfúrico para las religiones, ¿no? Pues no solo es para las religiones, es lo que tú estás relatando también, a nivel de presupuestos de defensa, a nivel religioso, a nivel social, se viviría un cataclismo y, bueno, el orden predominante de las cosas no sería el que tenemos actualmente. Entonces, nunca puede ser, como estábamos hace un momento disertando, nunca puede ser algo definitivo, algo contundente, pese a que se tenga, aunque se tenga, yo lo dudo bastante, que se tenga la autorización y la intencionalidad de desclasificarlo totalmente, pero nunca va a ser así, puesto que, como estamos ahora mismo dialogando este tema, nunca, o sea, ello ocasionaría un caos a todos los niveles. Pero bueno, yo lo que quiero decirle a los oyentes de Sapiens es que no quiero para nada, ¿cómo decir? No quiero que cunda el desánimo entre los oyentes y seguidores de Sapiens, porque nosotros, ante todo, somos seres humanos y somos divinos, ¿no? Y no vamos a dejarnos ni que nos bombardeen con miedo, ni nos vamos a dejar amedrentar, porque para eso tenemos nuestro componente espiritual, ¿no? Somos creados a imagen y semejanza de Dios y contra eso no hay quien pueda. Por eso hay algunas entidades o algunas élites que quieren frenar a toda costa nuestra expectativa evolutiva y nuestra tendencia natural a lo sagrado y bueno, ciertamente no van a poder con nosotros. Quiero decir que que en ningún momento se me interprete como que soy una persona que tengo una tendencia hacia lo negativo, ¿no? En este sentido. Bueno, a ver, no es tendencia hacia lo negativo, es que se utiliza este recurso para fragmentar, para aislar, para apartar y para controlar, ¿no? Imagínate una sociedad sin miedo. Una sociedad sin miedo es una sociedad, como quien dice, libre. Si tú sabes a nivel neurocientífico cómo utilizar este recurso, pues tienes esclavos sin saber ellos que son esclavos, porque hay algo que está sucediendo. Esto lo pusimos hace ya un montón de años, y si me permites voy a poner un fragmento de la película Matrix, porque allí está la clave de muchas cosas de lo que está sucediendo, y le está pasando a muchas personas. Son conscientes de que sucede algo, pero tienen tantos programas inculcados, insertados en el subconsciente, que no les permiten ver aquel bosque, aquel prado, aquel paisaje que tienen delante de ese delgado y frágil muro que tienen ante sus ojos. Pedro, escucha y analizamos. Así que eres Trinity. Vaya. Calla y escucha. Sé por qué estás aquí, Neo. Sé lo que estás haciendo. Sé por qué apenas duermes. Por qué vives solo y por qué noche tras noche te sientas ante tu ordenador. Le buscas a él. Lo sé porque una vez yo estuve buscando lo mismo. Y cuando él me encontró,
Me dijo que en realidad no le buscaba a él. Lo que buscaba era una respuesta. Es la pregunta la que nos impulsa, Neo. Es la pregunta la que te ha traído aquí. Conoces la pregunta igual que yo. ¿Qué es Matrix? Pedro, tú creas una civilización y le creas una red Matrix y quizás es lo que estamos viviendo ahora. Porque vamos a centrarnos, esto ya viene muy antiguo, hay documentales, hay información sobre los alienígenas ancestrales, están en cuevas y pinturas rupestres, están en cuadros pictóricos, en frescos religiosos, en ermitas, están todo, en todas partes, aparte de toda la información que está clasificada, por ejemplo, en Almúfono, etcétera. Pero hay un científico japonés que mira que la ciencia sabe dónde tiene la frontera, ¿no? Hasta los descubrimientos y hasta la opinión. Michio Kaku. Cuéntanos sobre Michio Kaku y su relación ante este tema. Sí, bueno, Michio Kaku, su trayectoria es de sobras conocida, ¿no? Es un físico teórico con la nacionalidad estadounidense, aunque sus orígenes son evidentemente japoneses, pero en las últimas semanas ha salido a la palestra masivamente porque afirma que estamos muy próximos al contacto definitivo, ¿no? Estamos al contacto definitivo con entidades foráneas inteligentes, ¿no? Está hablando de contactos extraterrestres. Esto no es la primera vez que ocurre en la historia, ¿no? Gente de un peso similar al de Michio Kaku ya lo hizo en los pasados años 70, por ejemplo, me estoy refiriendo a Carl Sagan, gente que tenía mucha información, que conocía muchos secretos del Pentágono, pero que evidentemente nunca nos aportaba la evidencia definitiva, ¿no? La prueba definitiva, y parece ser que Michio Kaku personalmente está jugando a lo mismo, ¿no? Porque yo tampoco es que sea, digamos, muy optimista en cuanto a la evidencia definitiva, ¿no? De que se nos vaya a aportar la evidencia de contacto definitivo por los motivos que ya he manifestado, y el señor Kaku en las últimas semanas ha sido bastante repetitivo con este tema, ¿no? Bueno, y mencionabas a Carl Sagan, este gran pues astrónomo, astrofísico, cosmólogo, astrobiólogo, escritor, tenía una información tan sumamente potente que la tenía que hacer llegar a la humanidad y sabía que le hubiese costado quizás, pues bueno, la carrera como mínimo. Y fue muy hábil porque a través de una película, Contact, se dio una serie de información muy sutil, como en Matrix, que desgranada, analizada y observada, y vista y vuelta a ver y vuelta a escuchar, dices, bueno, esto es realísimo, todo, más allá de la escenografía como película de Hollywood, ¿no? Pero la película Contact, que sale Jodie Foster, es brutalmente real, que incluso me recuerda a ciertos puntos como dices, uy, hay cierto paralelismo entre cómo lo desarrollan y el CERN, el acelerador de partículas, que bien se sabe ya que está a punto, si no lo ha hecho ya, de penetrar en el universo paralelo. Y claro, Michio Kaku, toda una institución, como también tú dices, pues incluso lanzaba advertencias de, ojo, que establecer contacto con entidades de otros mundos podría suceder lo que sucedió pues cuando el español Hernán Cortés, creo que sobre el siglo XVI, fue a tierras donde había Moctezuma, ¿no? Que, bueno, hubo una escabechina tremenda. ¿Esto podría suceder? Sí, podría ocurrir. Ya nos avisaba también el tristemente fallecido Stephen Hawking, ¿no? En años más recientes. De hecho, él decía que pusiéramos cuidado con esto porque evidentemente no todos los contactos podían ser beneficiosos, ¿no? Él se aventuró a lanzar esa hipótesis, y luego hay otros investigadores que han dedicado su vida a ello, que con números, ¿no? Con estadísticas han arrojado los datos, como el gran JJ Benítez, en el que en toda una vida de investigación
me refiero a los avistamientos, abducidos o contactos de algún tipo con ovnis, en más del 50% de los casos de estas personas que han tenido contacto con estas entidades foráneas, pues en concreto, si no me equivoco, creo que eran un 56% el dato, habían salido mal paradas o incluso habían perdido la vida, ¿no? Es decir, no por aquello de que son civilizaciones más evolucionadas han de ser beneficiosas, porque no olvidemos que nosotros funcionamos con el mismo principio, ¿no? Es decir, aquel que es parasitado no cuenta con los mismos respetos que se le tiene a su especie. Por tanto, nosotros, si estamos en una escala inferior, puesto que en el universo está construido con los mismos ladrillos, ¿no? Evidentemente, nosotros para ellos, pues seríamos como para nosotros son los animales de compañía, como las mascotas, ¿no? Como los perros. Que hemos jugado con ellos, les hacemos alguna que otra felonía, cruzamos las razas, cruzamos razas para tener mastines que peleen con lobos o perros para que estén encima de un cojín como los Yorkshire Terrier, pues ellos con nosotros hacen lo propio. De hecho, muchos científicos, por ejemplo, el físico, es que es mucha gente que estamos juntando todas las piezas de un puzzle que nosotros ya conocíamos, pero es que ahora está subiendo al más alto nivel, ¿no? Solo falta que los medios de difusión masiva, que ya estadounidenses y algunos de españoles ya están pronunciándose y publicando información de que esto va muy en serio, porque por ejemplo el físico Mark Buchanan destaca y sostiene que igual que Michio Kaku y que otros científicos, de que ojo, porque podía suceder como con el colonialismo, ¿no? Que abundan los casos de que una civilización en teoría superior, vamos a entender superior a nivel armamentístico o incluso a nivel de enfermedades. ¿Cuántas tribus fallecieron por el contacto de esos descubridores del Nuevo Mundo y transmitieron enfermedades viricobacterianas a aquellas tribus que diezmaron la población? Pues claro, Mark Buchanan, este físico, dice que una civilización puede destruir o, como bien dices tú, de alguna manera esclavizar a otra. Sí, claro, es así, va en esa línea. Además, es que nuestra moral o nuestra filosofía o nuestra lógica no tiene por qué ser la de ellos, interpretada con los años que nos superen en evolución. Es decir, no tiene por qué ser la misma. Por tanto, los riesgos ya no solo son a nivel de cataclismo socioeconómico, como hemos mencionado antes, sino que son también para la propia pervivencia de la especie, ¿no? Entonces, bueno, son muchos los que se están prodigando en los últimos tiempos, desde puestos bastante poderosos y que van en favor, digamos, del establishment, como Avi Loeb, ¿no? El físico de la Universidad de Harvard, que en los últimos meses ha salido también a la palestra hablándonos de aquel objeto, el Oumuamua, que se divisó en 2017, certificándonos prácticamente que el objeto era inteligente y que por lo visto hizo alguna especie de siembra en la Tierra, con lo cual estaríamos muy próximos a contactar con lo que el Oumuamua dejó por aquí. Entonces, quiero decir, se nos está advirtiendo esto. Cada uno debe de utilizar su cabeza y debe tomarlo como crea conveniente, puesto que puede ser una mera cortina de humo para que estemos centrados en otra cosa que nos conviene, o que a ellos les conviene más que estemos centrados, o ciertamente puede ser también que vaya a ocurrir algo. Yo en esto no soy nada optimista, pero ciertamente los hechos están ahí. Es decir, todas estas personas que tienen ciertamente posiciones y puestos en los que tienen mucho que perder, están advirtiéndonos de algo. No sabemos si forman parte de, como digo, de una estrategia, la estrategia, como he mencionado antes, propia del Iron Mountain, desarrollada en los años 60 y proyectos tipo Bluebeam, o si ciertamente nos están advirtiendo de algo que tantas veces nos han engañado o nos han dejado a medias que ciertamente vaya a ocurrir. Pero bueno, no es algo que nos coja de sorpresa, ¿no? Porque las evidencias y las pruebas yo creo que ya no se deben de buscar. Es decir, seguir investigando con el acopio de pruebas que contamos y con lo que podemos barajar en nuestras manos ya es
digamos, es añadir más azúcar a lo que ya está dulce, porque, bueno, yo soy más de fiarme por las evidencias del pasado, por ejemplo, ¿no? Para mí vale mucho más el cuadro de la Madonna de Filippo Lippi, en el que el autor puso un ovni y un pastor que lo miraba deslumbrado. Me fío mucho más por eso que por cualquier vídeo actual o por cualquier fotografía que haya podido ser alterada de infinidad de maneras, ¿no? O incluso supuestamente desclasificada en un paquete de cualquier agencia de inteligencia. Bueno, yo puedo decir también que recordemos que en la Edad Media ni estaba la CIA, ni los medios amarillistas, ni los tabloides, ¿no? Y fue como un mensaje el cuadro este que acabo de mencionar de Filippo Lippi que quisieron dejar allí. Entonces, bueno, no contaban con los elementos que contamos ahora para intoxicar y manejar a la población, ¿no? Por ejemplo, también puedo mencionar los grabados de Julius Sequence, ¿no? Que son del siglo, si no recuerdo mal, XV, XVI, que para mí tienen una gran solidez y una gran validez, ¿no? Porque aproximadamente contenía cosas como los objetos que se han visto en los cielos venía a resumir así como objetos que se han visto en los cielos de Praga, en Basilea, ¿no? Y que incluso había animales muertos, así, algo así como las vacas que investigó Linda Moulton Howe, ¿no? Las cercenaciones del ganado en Estados Unidos. Entonces esto en el siglo XV, sin toda esta intoxicación, para mí tiene bastante más validez que cualquier documento actual que puede ser alterado de mil maneras y puede ser incluso manipulado con algunas intenciones nada positivas para nosotros, ¿no? Para la especie. Pero bueno, no es nada que no contemos nosotros ya con estos datos, porque la teoría de los antiguos astronautas, los ancient aliens, o también como se le conoce la hipótesis del paleocontacto, que sostiene que seres extraterrestres no solo han visitado el planeta desde la noche de los tiempos, sino que estos seres han sido los responsables incluso del origen de la evolución, y quién sabe, incluso a lo mejor son nuestros sembradores de vida, ¿no? La panespermia. Pues eso es algo que está ahí, ¿no? Y los vestigios siguen ahí, es decir, siguen ahí, incluso se están encontrando grandes hallazgos, en concreto en Rumanía y en Irak. Es decir, me estoy refiriendo a los hallazgos de las cuevas de Rumanía y también, si no me equivoco, las del Líbano, ¿no? ¿Te refieres cuando hablas de Rumanía a los montes Bucegui? Correcto, los montes Bucegui, donde se nos ha informado que algunas personas han encontrado como tabiques eléctricos donde no han podido avanzar más, y algunos han perdido la vida incluso en el interior de las cuevas, ¿no? Bueno, de hecho, si no recuerdo mal, y según la última información que tratamos este tema, es un tema altamente sensible, porque allí hay una zona que parece que la gravedad no existe. O sea, en pendiente, el coche no, o sea, desfrenado, no cae. Y allí como muy bien dices, hubieron incidentes militares, fallecieron porque accedieron a una zona que estaba protegida por un sistema, pues como de un campo extraño, y aquello, lo que se encontró allí dentro, que dice del pasado, del presente y del futuro, pues está acordonado militarmente. O sea, no creo que acordones una zona boscosa porque sí, ¿no? Porque hay setas y que hay que preservar el medio ambiente y los nidos de los pájaros. No sé si nos entendemos. Sí, uno de los datos que digamos salió a la luz, uno de los pocos de lo que se halló en la cueva, era una especie de mesas, ¿no? Que tenían la altura de un hombre adulto, ¿no? Por tanto, se sabe que allí había gente que era gigantesca, ¿no? Y que, bueno, evidentemente tenían una tecnología muy superior a la nuestra. Eso en cuanto a las cuevas Bucegui en Rumanía, que tú muy bien has apuntado, Ferran. También en Irak, y bueno, en el Líbano también. Yo me estoy refiriendo lógicamente a cosas de actualidad, ¿no? Porque ya aquí en este programa en Sabin ya se trató de forma magistral la cueva de los Tallos con el gran Juanjo Revenga, pero en el Líbano encontramos también Baalbek, ¿no? Allí pues ciertamente hay piedras enormes, ¿no? Hay una plataforma que es como un campo de fútbol, donde los romanos posteriormente, cuando se la encontraron, erigieron un templo a Júpiter, ¿no? Y en esa plataforma hay piedras de 2 o 3 mil toneladas, ¿no? Y están colocadas perfectamente a una altura de 3-4 metros. Entonces, ¿quién demonios hizo eso? Hoy día todavía no hay grúas que levanten esas piedras, ¿no? Entonces, evidentemente,
hay una respuesta que se repite en mi cabeza, otra humanidad. Es decir, otra humanidad. Aquí en este planeta la vida se ha barrido en diversas ocasiones, por mediación de inundaciones, por meteoritos, glaciaciones, y luego probablemente estos antiguos astronautas, estos ancient aliens, han llegado al tiempo, millones de años quizá, y han vuelto a sembrar la vida, ¿no? Bueno, de hecho, Pedro, a ver, es que no estamos hablando de nada que se aleje de la realidad. Es lo que se está intentando hacer en Marte. O sea, amigos y amigas, lo que se está intentando hacer en Marte, que es generar una atmósfera, enviar pues personas, científicos altamente preparados para crear vida, es lo que quizás se hizo en un pasado, porque si no, yo siempre pongo el ejemplo, que me explique cómo salió la primera naranja a la tierra, o el primer melón, o la primera sandía, o la primera tomatera, porque el tomate, si y los que conocemos el campo no estás muy encima, no lo veo yo como una planta silvestre que surge así al azar, necesita cuidados permanentemente. Y después hay otra cuestión, Pedro. En alienígenas ancestrales, que ya viene muy lejos, como lo que muy bien mencionabas de Baalbek, oiga, ¿cómo movían aquellos bloques de decenas de toneladas si no conocían ni la grúa? Que no me vengan a mí con tonterías de que sí, con rampas y tirando, si quieren, hasta con mamut, si quieren. No, no se hizo así. Y hay una realidad porque, y ahora es cuando chocan las dos olas. Nos pensamos que la amenaza viene de fuera, pero quizás la amenaza ya está, porque ha habido objetos voladores con tecnología aeronáutica estrellada. Se sabe que ha habido contacto con una de estas 56 especies que un militar norteamericano dijo que tienen catalogadas, que son los grises, que por cada humano hay millones de grises la proporción. O sea, ojo, que hay mutilaciones de ganado que parecen hechas con una cirugía láser de precisión desde décadas atrás, que hay extrañas abducciones desde décadas que consten y están documentadas atrás. Aparecen extraños implantes en determinadas personas y no se sabe, bueno, se les dice que son cuerpos extraños y ahí se queda. Se habla de creación de híbridos alienígena humanos, de bases alienígenas subterráneas, de tratados secretos entre un gobierno y una de estas razas. A cambio de unos dan genética y los otros dan tecnología. ¿Y si resulta que, podríamos decir, la peor o más, no sé cómo decirlo, que el riesgo más grande no viene de fuera, sino es de estas unidades podríamos de este gobierno en la sombra, este gobierno en la sombra que se creó sobre 1954? Esto es la peor amenaza. Sí, te estás refiriendo al Deep State. Sí, es algo que está ahí, es decir, no todo tiene por qué ser circunstancias relacionadas con los extraterrestres, ¿no? Ciertamente esas élites o ese gobierno en la sombra con su brazo ejecutor, ¿no? Con esas agencias de inteligencia o ese Deep State, como queramos llamar, han podido desarrollar todo este tipo de actividades. Es decir, hay los proyectos negros, estos se sabe que están, y son proyectos en los cuales hay un encubrimiento a un nivel que se escapa incluso a imaginación, porque allí se investiga con civiles, con profesionales de la comunicación, con militares, hay mezclado político, hay celebridades, etcétera, etcétera. Porque déjame darle un toque. No es de sentido humor, pero un poco así de picaresca. ¿A nadie le extraña que con toda esta situación que hemos vivido no ha fallecido ningún, podríamos decir, cargo relevante a nivel internacional? ¿No le extraña a nadie esto? Es algo para poner en cuarentena, ciertamente. Yo invitaría a los seguidores y a los oyentes de Sapiens que lo hagan, ciertamente. Es algo para ponerlo en análisis, ¿no? Y me viene muy bien lo que has mencionado también antes, Ferran, en cuanto a la ciencia oficial, no la ciencia convencional, que
pretenden hacernos creer a la humanidad, ¿no?, que nosotros podemos salir y colonizar otros mundos, dominarlos a altos niveles tecnológicos, incluyendo ingeniería genética, como el asunto Marte, que estabas haciendo mención, y luego a la inversa resulta insultante, ¿no?, que nos quieran convencer de que seres extraterrestres más avanzados no han podido haberlo hecho con nosotros aquí en nuestro planeta en el pasado remoto o incluso hasta en nuestros días. Eso es lo que quería apuntar, que me ha quedado antes de que hicieras esta pregunta a todos los oyentes y seguidores de Sapiens, que ciertamente es para tener en cuenta, ¿no? Porque hasta el momento, hasta la fecha, yo no conozco, respondiendo a la invitación de tu pregunta, yo no conozco ningún dirigente que haya llegado al deceso por las circunstancias que todos sabemos. Porque una cuestión, ¿y hay algún teórico de las teorías de la conspiración que advierte, y hace tiempo, de que se está suplantando a las personas? Y a mí me viene a aquella cabeza la película La invasión de los ultracuerpos. Vamos a poner un breve fragmento que da para reflexionar y quiero tu opinión. Y es la versión, si no recuerdo mal, rondaba la década de los años 50, cuando alguien ya escribió y se hizo esta película. He visto esas flores en todas partes. Crecen como parásitos entre las demás plantas. ¿De dónde provienen? Del espacio. No provienen del espacio. ¿Y por qué no, Jack? No provienen del espacio, Nancy. ¿Por qué? ¿Pero de qué estás hablando? ¿De flores del espacio? ¿Por qué no flores del espacio? ¿Hemos de pensar siempre en naves de metal? Yo nunca he pensado en naves de metal. Han de tener otras formas de entrar en nuestro mundo. Tiene razón. Quizás se posesionan de nosotros a través del tacto o de su fragancia. Ni siquiera nos daríamos cuenta porque vivimos entre la contaminación. Respiramos impurezas, comemos alimentos adulterados. No sé de dónde proceden esas flores, pero hoy me siento como si me hubieran envenenado. Hemos de llevarlas a analizar al laboratorio. Es el único dato que tenemos y creo que muy importante. Sí, a lo mejor se meten en nuestros cuerpos y transforman nuestros genes, haciéndonos distintos, cambiándonos. Oh, claro. Es algo parecido a la invasión de las naves espaciales como hace miles de años cuando los hombres del espacio emparejaron simios y crearon la raza humana. Y esto está pasando ahora. Granjeros. ¿Qué te parece, Pedro? Me parece ciertamente escalofriante, más que nada por algunas similitudes, ¿no? Ya no similitudes de que esto esté ocurriendo y no tengamos constancia con extraterrestres, pero sí ciertamente similitudes con proyectos, ¿no? Con proyectos en la sombra que ya vienen de muy atrás, ¿no? De más de 60 años atrás. Me estoy refiriendo proyectos de Mecha Ultra, Artichoke, proyectos de control mental que pudieran ser ensamblados con otros proyectos de más no sé, de más última generación, en lo que recombinarían no solo estrategias de control mental, sino otro tipo de estrategias genéticas que bueno, voy a obviar mencionarlas, pero ciertamente no solamente deberíamos de temer que nos ocurra con los supuestos visitantes, ¿no? O con los dueños de este mundo en el que vivimos, que probablemente lo sean ellos, sino que también a nivel interno lo podríamos temer con estos poderes en la sombra también. Porque ya digo yo que cuentan con las herramientas necesarias y lo llevan haciendo durante mucho tiempo. Bueno, de hecho, y también no he mencionado la NASA en este corre que te pillo, pero hay documentos internos de la NASA que admiten que la agencia aeroespacial norteamericana está investigando estos objetos voladores no identificados y además de forma oficial, y esto pues nos hacemos eco de una declaración del administrador de la NASA, ¿no? El cual pues insta a sus científicos a investigar el tema de estos fenómenos aéreos no identificados, que quizás ya no tendríamos que hablar, Pedro, de ovnis, ¿no? Sino de UAPS, porque todo evoluciona. Es una forma novedosa de dirigirse al tema, sobre todo para no reconocer que pueden ser sondas o aeronaves de fuera de este planeta, ¿no? Es algo que
ya solamente con esa terminología ya te está invitando a que seas tú mismo el que lo decidas, ¿no? A que seas tú mismo el que des un paso al frente y optes por esa opción. Una cosa, Pedro, ¿tú crees que es cierto que rondaba el año 1954 cuando el presidente y en su momento líder militar del desembarco de Normandía, el presidente ya electo, Dwight Eisenhower, tuvo contacto con una raza? Porque siempre ha habido pues luces y sombras sobre esto, ¿no? Esos son manifiestos. Te estás refiriendo al informe Matrix, si no me equivoco, donde se hablaba de que una de estas razas o civilizaciones se reunieron con los altos dirigentes mundiales de la época. Eisenhower, por lo visto, según dice ese informe Matrix, eso hay que cogerlo con mucha cautela también. No solo se reunió con ellos, sino que hicieron acuerdos a cambio de tecnología, ¿no? A cambio de tecnología, sobre todo armamentística, en la que le cedieron espacios para trabajar conjuntamente o para que también estuviesen trabajando ellos ahí en lo que estuviesen desarrollando. Me refiero a esas entidades como la base subterránea de Dulce en California. Y bueno, eso es algo que siempre estuvo ahí y que bueno, que nunca se ha certificado. Por lo visto también con los soviéticos se reunieron, con lo cual lo que se les ofreció fue muy inferior a lo prometido, porque también se pacta, hay algo que es tremendamente espeluznante, ¿no? En ese informe se habla de que los propios gobiernos digamos que autorizan a estos extraterrestres a un número de personas, autorizan a secuestrar un número de personas para los fines que quisieran ellos llevar a cabo, que luego tampoco cumplieron y fue muy superior, ¿no? Un número de personas, hablo de mujeres, hombres, niños y también de animales. ¿Te imaginas que todas estas desapariciones que pues a nivel de investigación científico, policial, y a nivel de criminología y criminalística no hay rastro, han desaparecido, que no fueran lo que podemos decir, no abducciones, pero sino secuestros, es decir, contra voluntad, llevados a otro lugar más allá del conocido terrestre? Sí, bueno, eso es algo que siempre ha estado ahí, Ferran. Es decir, han desaparecido, como hemos visto también aquí en Sabiens, pueblos enteros en Canadá, pueblos esquimales, el de Anjikuni, desapariciones en las Bermudas, desapariciones aéreas, de embarcaciones, desapariciones incluso como la chica de Rubí en Barcelona, ¿no? Delante de unas personas, de unos amigos que iban caminando por detrás, plaps, desapareció de la vista, ¿no? Es decir, algo está ocurriendo desde las alturas que nos están engañando a los de las bajuras. Bueno, y después hay otro detalle, porque me gusta, a veces opinar está bien, pero con datos. El exministro de Defensa de Canadá, Paul Hellyer, concretamente, dijo, y esto ya sobrepasa casi lo aceptable para entendimiento, pero dijo que se usó tecnología alienígena para derribar las torres gemelas del World Trade Center. Que además, quiero recordar que no cayeron 2 torres, que hubieron 3, y la tercera, el World Trade Center número 7, se literalmente vino abajo y nunca se ha dado pues eco de tal suceso, ¿no? Trágico suceso. Y que esta afirmación la diga un exministro de Defensa de Canadá, pues caray, tendremos que tener en cuenta. Y de hecho, cuando oí que dijo esto, me puse a mirar fotograma a fotograma de cómo los aviones impactaban contra los edificios de Nueva York. Y es curioso, Pedro, porque miras el avión y no pertenece a ninguna compañía aérea. No hay ningún logotipo, no hay nada, de nada, de nada. Bueno, la información que estaba disponible con respecto a las Torres Gemelas es que todo eso se hizo evidentemente desde dentro. Se dinamitaron con explosivos y que lo que la población vio, esos aviones y demás, formaban parte de
del proyecto Bluebeam, ya lo he mencionado un par de veces, que es una sofisticación, ¿no?, en la cual se pueden insertar en el inconsciente colectivo imágenes de total vividez, ¿no?, y realidad. Es decir, eso es ¿Quieres decir, más que nada para concretar, Pedro, quieres decir que las imágenes que se grabaron, que se vieron, no eran imágenes reales, que eran un sistema holográfico? ¿Vas por ahí? Sí, claro. El proyecto Bluebeam versa, entre otras cosas, en eso. Es decir, hologramas, como tú muy bien has apuntado, que no solamente se pueden insertar en la grabación, ¿no?, del suceso, sino que lo podemos estar viendo todos a tiempo real si estamos presentes en ese lugar. O sea que los aviones que se estrellaron bien podrían ser hologramas que encubrían de forma cavitacional pues no sé, algún tipo de proyectil o así, en el primer impacto. Después la caída, está claro que aquello parece una detonación, más que, bueno, en fin, ¿es eso? Es una de las hipótesis, Ferran. Yo lo que apunto es que nadie nos va a entregar la piedra filosofal, por así decirlo, cuando en tiempos no tan lejanos le ha costado la vida por intentar revelar información, como al secretario de Defensa de los Estados Unidos, Jane Forrestal, que casualmente cayó desde la ventana de un manicomio por querer hacer público este asunto, formando parte del sofisticado comité Majestic 12, ¿no?, ese comité secreto de líderes militares, oficiales del gobierno y científicos del gobierno de los Estados Unidos que creó Truman, ¿no?, el presidente Truman, que las pruebas están ahí, ya las pruebas se nos salen del armario, ¿no?, del cajón desastre, ya se nos salen las pruebas. Está Aztec con 14 hombrecitos estrellados, está Eli con 16 hombrecitos, Spitsbergen en Noruega, donde vieron incluso la dentadura que tenían los tripulantes, porque no eran los típicos enanos cabezones, sino estos eran los altos y rubios, los nórdicos. Está Canadá, que es el evento al que tú estabas haciendo referencia anteriormente, ¿no?, el Sag Harbor, que se acuñó incluso una moneda, Sag Harbor, en las aguas atlánticas. Está Puebla, México, que el gran Salvador Freixedo tuvo el honor de presenciar el aparato de forma cilíndrica. Dalnegorsk en Rusia. Los rusos evidentemente hablan de muchos estrellamientos y de haber hecho acopio de platillos, incluso de IBIS, de entidades. Es decir, las pruebas están ahí. Es decir, más de 38 estrellamientos, probablemente hay 6 más o 10 más, por lo que hablo de los rusos, que suelen ser más cautelosos, sobre todo en la era soviética, con la información. Es decir, no hace falta buscar más. Luego están las evidencias, ¿no?, los vestigios, Cueva de los Tallos, conexión con la antigua Mesopotamia, ¿no?, con las tablillas sumerias, donde en las tablillas sumerias incluso se apunta la secuencia del ADN en una de las tablillas incluso. Es decir, Tiwanaku, donde hay una puerta estelar para comunicarse con los dioses, Tiwanaku en Bolivia. Mira, y a nivel de OPARs, objetos fuera de su tiempo, cuando en su momento, ya con la administración del padre Bush, hubo pues aquella cruzada para liberar, entre comillas, Irak, el Irak de Saddam Hussein, parece ser que lo que se buscaba, era lo que se encontró en 1921 en los subterráneos de Bagdad, ¿no? Y ahí lo dejo. Pedro, nos queda nada, 30 segundos de programa. Resumiendo, nos tenemos que preparar para, pues si hemos vivido 4 olas de algo microscópico, para quizás una quinta ola de algo macroscópico. Pregunto, ¿eh? Bueno, siempre hay que estar preparado, pero yo le diría a los amigos y oyentes de Sapiens y seguidores que lo que deben de utilizar es el don más preciado que tienen, que es su cabeza, ¿no? Utilicen su cabeza y su libre albedrío, y ustedes saquen sus propias conclusiones. Es decir, no necesitamos más pruebas. Las tenemos de la antigüedad, de esos antiguos astronautas. Nada, mira, yo te voy a decir una. ¿Sabes qué podría suceder? Aceptarlo. Imagínate que salen, llaman al señor Obama, que lo hicieron premio Nobel. Mira, me invento una historia. Le hicieron premio Nobel y, oye, tienes que dar este mensaje a la humanidad de que, bueno, que no estamos solos, bla, bla, bla. Bueno, se dice, la sociedad lo acepta, como pues la subida de la luz, la acepta estoicamente. Y ya está, y se convive con esto, porque en una sociedad adormecida la reacción a veces es tan sumamente manipulable que te puede dejar perplejo hasta qué punto, pues bueno, pues sí, pues mira, a las 48 horas, pues sí, tenemos naves sobre nosotros, se están cruzando por aquí y vamos a ver que no pasará nada, hombre. Recordemos aquella serie V, ¿no? En su momento, que fue muy impactante, que curiosamente hubo un capítulo
que se censuró, no se emitió. ¿Por qué será? Pedro Mira, como siempre, amigo, un placer que nos aportes tanta información sobre esto que está ocurriendo hoy y aquí, en estos tiempos. No estamos hablando del futuro, hemos hablado del pasado, pero está sucediendo ya. Un abrazo, Ferran, un abrazo. Se ha cortado el teléfono temporalmente. Un abrazo y ha sido un placer estar con todos vosotros. Pedro Mira, también muchísimas gracias. Pues amigos y amigas, este es otro tema que está sobre la mesa. Puede interesar más, puede interesar menos, pero lo que está claro es que está sucediendo. A partir de aquí, gustosamente os digo que cada uno saque sus propias conclusiones. Muchas gracias. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.